Después de que la tormenta histórica pasó, la casa de Tuna quedó completamente destruida. Todo a su alrededor se convirtió en escombros y se sintió impotente ante los daños inesperados. Lo que antes era un hogar, el lugar donde ella y Henry encontraban paz, ahora solo son pedazos rotos. Tuna se enfrenta al dolor extremo al ver cómo su casa, a la que estuvo ligada durante tantos años, es arrasada por la naturaleza. La sensación de desesperación, soledad y miedo por el futuro la envuelven. Pero no importa lo difícil que sea, no puede rendirse, porque Henry aún la necesita y la vida debe continuar. ¿Podrá Tuna superar este desafío por su cuenta o recibirá ayuda de las personas que la rodean? Alex, su amigo cercano, ha prometido estar siempre a su lado y apoyarla, pero ¿qué podrá hacer él en esta situación? Acompáñanos a descubrir qué giros dramáticos e inesperados traerá la historia, y si Tuna y Henry podrán encontrar esperanza entre los escombros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras y significativas historias de la vida de Tuna y sus seres queridos. Cuando Alex se enteró de que la tormenta histórica había destruido la casa de Tuna, no pudo quedarse tranquilo ni un minuto más. La preocupación invadió su corazón y no podía pensar en nada más que en ir a estar con Tuna y Henry lo antes posible. La tormenta aún no había cesado por completo, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero Alex no podía esperar más. Subió rápidamente al coche y aceleró hacia la granja de Tuna. En el camino, el paisaje a su alrededor cambió completamente. Los árboles a lo largo de la carretera fueron derribados por el viento de la tormenta. El suelo estaba embarrado y el barro y el agua se desbordaban por todas partes. Las casas a lo largo del camino tampoco escaparon a la furia de la naturaleza. Muchos tejados fueron arrancados, las ventanas rotas. La escena era increíble, muy diferente a todo lo que Alex había visto antes. No podía imaginar lo que Tuna y Henry estarían enfrentando en ese momento. Cuando Alex finalmente llegó a la granja, no podía creer lo que veía. El paisaje frente a él estaba completamente devastado, ya no quedaba rastro de la casa acogedora de los días tranquilos que Tuna y Henry habían vivido allí. El suelo estaba inundado, los árboles caídos, los muebles arrastrados o gravemente dañados. No había tiempo para pensar más. Alex corrió rápidamente hacia la granja. Cuanto más se acercaba, más se le apretaba el corazón al ver a Tuna. Ella estaba allí con Henry en brazos, su rostro lleno de lágrimas y de preocupación. Aunque Tuna intentaba mantenerse firme, era evidente que el miedo y la impotencia se reflejaban en su rostro. No solo tenía que enfrentarse a la tormenta, sino también a la incertidumbre sobre el futuro de ella y Henry. Alex no podía seguir viéndolo. Corrió hacia ella y sin dudarlo abrazó con fuerza a Tuna y Henry. Sus brazos cálidos eran una protección fuerte que les daba a las dos el sentimiento de seguridad y paz en ese momento. Alex quería que supieran que aunque la tormenta hubiera destruido todo, nunca tendrían que enfrentarse a ella solas. Siempre estaría allí para ayudarlas a superar cualquier dificultad. Tuna levantó la mirada y al ver a Alcie, Alex, la ansiedad en sus ojos, comenzó a ser reemplazada por emoción. Sintió el calor y la firmeza de Alex y por un momento las tormentas exteriores ya no importaron. Henry también sintió la seguridad en los brazos de Alex y el niño dejó de llorar abrazando fuertemente a Tuna. Solo un abrazo, pero suficiente para decirlo todo. Era una promesa de que aunque la vida fuera difícil, Tuna y Henry nunca estarían solos. Con Alex a su lado podían superar cualquier cosa. Los mayores desafíos podrían hacerlos tambalear, pero no podían derrotar el amor y la unidad entre los seres queridos. La lluvia seguía cayendo, pero ahora con Alex a su lado, Tuna y Henry podían enfrentar lo que viniera con tranquilidad. Los tres permanecieron allí en el silencio después de la tormenta. Aunque el paisaje alrededor seguía siendo caótico, al menos en ese momento habían encontrado la paz.
Después de que la lluvia comenzó a amainar el cielo, seguía nublado, pero fue el momento en que Alex y Tuna comenzaron a planificar su siguiente paso importante: reconstruir la casa. Aunque el paisaje a su alrededor aún mostraba los restos de la tormenta, ambos sabían que no podían esperar más. La vida debía continuar y nada podía detenerlos en su misión de reconstruir el hogar para Tuna y Henry. Alex y Tuna estaban de pie sobre los escombros de lo que solía ser su casa, el lugar que alguna vez fue su refugio cálido y tranquilo. Se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando determinación. Ambos sabían que no solo se trataba de reconstruir una casa, sino de recuperar la esperanza a un futuro nuevo para la pequeña familia de Tuna. «Vamos a empezar de nuevo», dijo Alex con una voz firme y decidida. «No importa cuántos obstáculos haya, estaré aquí contigo». Tuna lo miró y esbozó una leve sonrisa, pero llena de emoción. «Gracias, Alex. Si no fuera por ti, no sé qué haría». Comenzaron a limpiar los escombros de ladrillos rotos y árboles caídos. Bajo las manos de Alex y Tuna, poco a poco, la casa comenzó a surgir de entre los restos. Trabajaron incansablemente durante todo el día, colocando ladrillo tras ladrillo, cortando maderas para reconstruir las paredes. Aunque el trabajo era difícil y lento, no se desanimaron. Compartieron las tareas juntos, desde reconstruir la estructura hasta colocar el techo. Todo lo hicieron con una fuerza de voluntad inquebrantable. «Tenemos que rehacer los cimientos», dijo Tuna mientras ella y Alex miraban la pared frente a ellos. «Los cimientos deben ser sólidos si queremos que la casa dure». Alex asintió con la mirada fija en el trabajo que estaban haciendo. Con cuidado, retiró los últimos trozos de ladrillos rotos y comenzó a colocar los nuevos. Cada ladrillo era colocado en su lugar con precisión, cada paso dado con cuidado para asegurar que los cimientos fueran firmes para la nueva casa. Aunque la lluvia ya había cesado, el aire seguía pesado y húmedo. Sin embargo, con la ayuda de Alex, Tuna sintió que todo parecía posible. Ya no se sentía sola ni impotente. Trabajaron juntos, compartiendo cada momento difícil y alegre. Sus manos seguían sucias de barro, pero ninguno de los dos sentía cansancio. Cada vez que veían el progreso del trabajo, el corazón de ambos se llenaba de esperanza. El día pasó y la casa comenzó a tomar forma. Aunque aún no estaba completamente terminada, la nueva casa empezaba a tener figura, con paredes sólidas y un techo firme. Tuna miraba su casa y sentía que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que la vida aún traería muchos desafíos, pero al menos ahora tenían un lugar al que regresar. Alex estaba junto a Tuna mirando la casa que acababan de levantar. «Esto es solo el primer paso», dijo. «Todavía hay mucho por hacer, pero al menos ahora tenemos un lugar para empezar de nuevo». Tuna lo miró, sus ojos brillaban llenos de emociones. «Gracias, Alex. No solo me ayudaste a reconstruir esta casa, sino que también me ayudaste a recuperar la fe en la vida». Alex solo sonrió sin decir nada más, porque sabía que a veces las palabras no pueden expresar lo que el corazón realmente quiere decir. Lo único que necesitaba era estar allí junto a Tuna y Henry. Aunque vinieran más tormentas, con unidad y amor superarían todo. Al día siguiente, cuando el cielo se aclaró y la tierra comenzó a secarse, Tuna y Alex estaban de pie mirando su nueva casa. Aunque todavía quedaban trabajos por terminar con lo que ya habían logrado, se sentían como si hubieran ganado una gran batalla. La casa no solo era un refugio, sino también un símbolo de la resiliencia, la esperanza y el amor que habían construido juntos. Henry sonrió feliz, sus ojos brillaban como si nunca hubiera experimentado una alegría así. Tuna miró a su hijo, su corazón lleno de orgullo. Sabía que no importando lo difíciles que fueran las circunstancias, su pequeña familia siempre sería el lugar más seguro. La sensación de un hogar perfecto había regresado, y eso era todo lo que necesitaba. Alex estaba a su lado sin decir nada, pero en su mirada, Tuna podía sentir la empatía y la fuerza que él había aportado a sus vidas. Aunque la tormenta había pasado, la fuerza de la amistad, el amor y el apoyo entre ellos nunca sería arrastrada. «Vamos a seguir construyendo nuestra nueva vida desde aquí», dijo Alex suavemente. «Seguramente habrá más desafíos, pero estoy convencido de que mientras estemos juntos, nada podrá detenernos».
Tuna sonrió y apretó la mano de Alex. Gracias por todo. Los tres se quedaron allí en la fresca atmósfera de una mañana, después de la tormenta donde la esperanza y el amor comenzaban a brotar nuevamente de los escombros. Chị gái của Alex, người trước đây đã từng ra sức ngăn cản Alex đến với Từ Na, giờ đây lại hoàn toàn thay đổi. Cô đã hiểu và cảm nhận được tình yêu chân thành của Alex dành cho Từ Na, và cô hoàn toàn đồng ý để anh tiến đến với Từ Na để anh ấy thể bày tỏ cảm xúc của mình với người con gái anh yêu thương. Lời nói của chị khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả những ánh mắt căn phòng đều đổ dồn về phía Alex, chờ đợi anh có hành động tiếp theo. Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Alex trong lúc ấy đút tay vào túi quần, nơi anh đã dùng một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn Từ Na. Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bọc trong một màu đỏ đầy lãng mạn, tượng trưng cho tình yêu và sự chân thành của anh dành cho Từ Na.